Bueno, aquí tengo conmigo a dos clientes míos que han devenido ya en amigos, porque además son desde hace muchísimos años, de cuando yo empezaba, que esto va por allá del 2015. Ellos me llegaron, o sea, llegaron aquí al despacho con un problema que tenían realmente importante, es decir, tenían un problema que les podría haber causado prácticamente su ruina económica, creo yo, incluso personal. Y bueno, finalmente a día de hoy hemos conseguido resolverle ese problema, se lo hemos resuelto desde hace mucho tiempo, pero bueno, que han sido unos problemas y unas cuestiones judiciales que han requerido de mucho trámite en el tiempo, de mucho pelear, de mucho negociar para poder restablecerles la situación que tenían en origen, porque además les pasó, todo ese problema les pasó por algo que escapaba a su propia voluntad. Claro. Porque aquí donde los ve, ella directora de un centro de mayores que ganaba muy buen sueldo, él era enfermero y al final pues tuvieron una serie de problemas de salud que le hicieron devenir en esos problemas judiciales que no tenían ninguna culpa. Pero claro, los problemas les da igual, o sea, quiero decir, a las entidades y a los entes les da igual que tú tengas el problema que tengas, que ellos van a ir como una pisonadora detrás tuya para poder sacarte hasta el último duro y pisotearte si hace falta. Pero para eso estábamos nosotros ahí, para no permitir que eso ocurriera. Y bueno, no voy a hablar yo, van a hablar directamente ellos, que les tengo muchísimo aprecio, María Ángeles y José Manuel. Te acordarás que teníamos en aquel momento pues lo que estaba dentro de nuestras posibilidades, 3 viviendas. Exacto. Y estuvimos a punto de quedarnos sin ninguna. Exacto. Gracias a Dios se recuperó todo y a ti. Bueno. Que te encontré de casualidad, que di con una persona de que yo no lo considero ya un buen letrado, que para mí es el mejor, sino que fuiste muy honrado, nos diste todo tipo de facilidad para poderte pagar en ese momento. Porque era un momento muy complicado y la verdad que como tú no he conocido a otra persona. A mí me ha salvado la vida, más que nada el futuro de mi hija. En esta vida yo siempre he dicho que hay amigos y amigos de verdad. Para mí eres como si fuera un hermano, porque la verdad es que me arreglaste todo. Gracias a Dios. Bueno, pues el sentimiento es mutuo. Bueno, lo veis de la propia boca de ellos. Y a mí esto, hombre, me emociona muchísimo porque para eso realmente trabajamos. Para eso, cuando yo estudiaba Derecho, yo estudiaba para esto. Es decir, para resolver problemas reales. Y ellos llegaron, es verdad, que además llegaron en la época de la crisis todavía. Es decir, ya estaba ya ultimándose la crisis, como ella dice, tenía 3 propiedades que estuvieron a punto de venderse. Y de esas 3 propiedades recuperamos las propiedades, pero no solamente eso, sino cuenta qué es lo último que hemos hecho, qué es lo mejor de todo. Sí, lo mejor, aparte la última se consiguió alquilar, luego hubo problemas con el alquiler y aparte es que recuerdo que después de no perder las propiedades, es que encima le sacaste a las entidades financieras las cláusulas suelo. Sí, exacto. Es que encima le sacaste dinero. Exacto. Eso, aquí, para explicar ya que ellos concretan, tuvieron varias demandas, diferentes demandas de ejecuciones hipotecarias por parte de la entidad financiera. Y esto estamos hablando de la crisis en el 2000, de la crisis financiera de la construcción, donde muchísimas familias en España perdieron su vivienda. ¿Por qué? Porque obviamente perdieron su trabajo, no podían pagar las hipotecas. ¿Qué hacía el banco? Ejecutar las hipotecas. ¿Qué pasa? Que las ejecutabas, pero te quitaba la casa, pero tú te mantenías con la deuda. Sí. Nosotros, no sé cuántas veces intentaron ejecutarla, creo que 3 o 4. Las 3 o 4 que ejecutaron conseguimos ganarlas y que el banco tuviese que pagarles a ellos dinero. Sí. No ya que no perder la vivienda, sino que el banco les tuviese que... Y entre esa pelea, que ha durado hasta hace poco, hemos conseguido lo mejor de todo, que en la última ejecución hemos conseguido que la vivienda, que es de José Manuel y de los padres de José Manuel, hoy, a día de hoy, sea de su hija. Que eso es lo más bonito. Pues cuenta ese proceso, ese día en notaría, cómo fue esa negociación, cómo fue a última hora que no quería el apoderado. ¿Cómo decías que el abogado decía que no esperaba más? Tú decías que de allí no se movía.
Ni el notario, pobre hombre, que era diabético y decía que se tenía que ir. Eso es. Y nos dieron en la notaría a las 3 de la tarde. Eso. Pero mi hija salió con el piso suyo. Exacto. Que para mí ha sido lo más importante, Exacto. que es una cosa que te lo tengo que agradecer a ti. Muchas gracias. Vamos a ver, las cosas como son. Por eso digo que hay amigos y amigos. Eso es. Para mí amigos de verdad. Eso es. Un sentimiento mutuo. Pero aquí hay que más. Has empeorado en una cosa, y es que antes, como tenía muy poco trabajo, pues cuando íbamos al juzgado desayunábamos juntos, pero ahora ya no hay tiempo para eso, porque te dijeron, te deseo solo un mal, que ojalá tengas mucho trabajo. Y así ha sido. Es verdad, es verdad, es verdad. Cierto, antes teníamos tiempo para eso, pero ahora, por gracia, por desgracia, no paramos ni tiempo para un café. Pero claro, el tema de las negociaciones dentro de la notaría es curioso. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos finalmente negociar un precio muy ventajoso para su hija. Estamos hablando de una vivienda que, imaginaros, que valía 200 y se quedó en 50. Es decir, un precio prácticamente irrisorio. Y claro, la cuestión era que habíamos llegado a esa negociación para el pago, pero el día de la notaría este fondo buitre mandó a un apoderado, y ese apoderado decía que no se podía hacer porque no podía llegar la transferencia. O sea, no podía llegar la transferencia porque tenía que ser una transferencia inmediata. Y bueno, y después de mucho negociar, le dijimos que sí o sí la transferencia iba a ir, y sí o sí la transferencia se iba a hacer, y sí o sí se iba a hacer la compraventa, porque eso es lo que habíamos acordado. De hecho, hicimos la transferencia, llegó in extremis a última hora y finalmente se firmó, como dice, a las 3 de la tarde, que esto hay que agradecer solo también al notario, y a Joaquín, que de aquí le damos un saludo. Fue encantador. Exacto, se quedaron a última hora hasta que se cerró. Pero los otros no querían que se firmara, porque a partir del día después subía un montón el precio. Exacto, eso es, exacto. Querían que digamos que el incumplimiento quedase por parte nuestra, de tal manera que ya el precio iba a aumentar exponencialmente, porque en efecto el precio que habíamos negociado era un precio irrisorio, básicamente para lo que vale la vivienda en ese momento. Bueno, pues estos son María L. y José Manuel, que para mí, siempre digo, ya no son clientes, son amigos. De hecho, el trato hacia ellos es prácticamente de amigos. Y sobre todo porque a mí se me llega al corazón, porque llegaron con un problema que para ellos era irresoluble, es decir, por un problema que parecía imposible que tuviese solución. Imaginaros tener problemas de salud, estar ingresados, que de repente os lleguen diferentes procedimientos de ejecución donde os reclaman prácticamente todo lo que habéis ahorrado y habéis hecho a lo largo de vuestra vida. Pero os lo reclaman sin tener que reclamarlo, es decir, pero ya sabéis cómo son estas entidades. Y nos fiamos, yo no sé el motivo, porque yo no te conocía y no dejabas de ser un niño sin experiencia, pero me diste tanta confianza. Exacto, eso es. Bueno, aquí tengo que matizar. Es más, le dimos poder firmar un poder notarial sin conocerte. Exacto. Porque también veníamos de una estafa por parte de un abogado que nos sacó un montón de dinero. Acuérdate que ese tema no viene a caso, pero también estábamos escarmentados. Claro. Que yo tenía que tener miedo, bueno, los dos. ¿Te acordarás de aquello? Sí, claro. Y me dio tanta confianza que yo, para mí, es lo que le digo, yo le doy los besos, no le doy la mano. Teníamos una mala experiencia ya. Eso. Bueno, a lo que se refiere María es que tuvieron letrados previamente y ellos venían, bueno, de una mala experiencia de otros letrados, que ahí yo sinceramente no recuerdo qué pasó, pero que según ellos venían de una mala experiencia. Y es verdad que cuando tú vienes de una mala experiencia, lo sé por experiencia nuestra aquí, de otros clientes que nos llegan, son más reticentes, son más desconfiados. Pero bueno, ¿por qué confiaron? Porque nosotros, a la hora de hablar, lo que somos transparentes. O sea, somos honrados, honestos. Quiero decir que por encima de todo lo que va a haber, yo siempre digo lo que hay y lo que no hay, y cómo se tiene que hacer y cómo no se tiene que hacer, qué es lo que vamos a hacer y lo que no, y lo que cuesta cada cosa. Es decir, sobre todo transparencia, honradez y honestidad. Y en ese tiempo, 2015, aunque yo fuese tan joven, no estaba empezando. Yo ya llevaba previamente a eso, 3 años trabajando ya. ¿Qué pasa? Que en efecto, hasta 2015 que no abrimos
el despacho pues no, realmente no ejercía como letrado hasta esa fecha. Pero teníamos experiencias previas como asesor Además, jurídico. tú siempre decías, puede pasar esto o esto, pero voy a pelear por esto. Exacto, eso. Y siempre una frase que tú me repetías, ¿tú te fías de mí? Eso es, exacto, eso es. Eso es lo más importante. Pero ¿sabes por qué, María L? Porque la relación de un abogado y un cliente se tiene que basar en la confianza mutua. Exacto. Si no hay confianza mutua, ya fuera. Porque si no hay confianza mutua, yo siempre lo digo a los clientes, aquí hay que confiar y la confianza es recíproca, es en ambos sentidos. Tanto tuya hacia mí como mía hacia ti. Si en algún momento se parte ese camino, Acabas. se acaba. Tanto si tú desconfías de mí como si yo desconfío de ti. Si yo desconfío, yo siempre digo, si yo desconfío de un cliente, lo primero que tengo que hacer es renunciar a su defensa, porque para mí ya no voy a poder hacer una defensa en condiciones. Si el cliente desconfía, tiene que, con el simple hecho de decírmelo, yo renuncio a él. Pero cuando hay confianza, al fin del mundo. Hay que confiar y obviamente hay que confiar hasta que te demuestres lo contrario. Si te demuestras lo contrario, pues obviamente pues tendrás que desconfiar. Es así. Pero bueno, para mí, ya te digo, siempre ha sido un placer y lo es. Teneros como clientes, pero ya lo que me gusta es que ya cada vez menos tengo como cliente y cada vez más me vienen a visitar para traerme un regalo, y para tomar un café, que eso es donde nos tenemos que ver. Y ya prácticamente está todo ya listo. Además, desde que nació la Peque, tú ya has perdido mucha importancia. Sí, también es verdad, eso es. Y le traemos un número de Navidad, ¿no? Exacto. Todos los años en Navidad, ¿qué es lo que me traen todos los años en las Navidades? Todos los años en Navidad, ¿qué hacéis? Te damos el décimo y digo, toma, esto es para ti. Porque Exacto, para y mí, si no me traen el décimo, me traen un regalo, si me traen una patada, o sea, un jamón, me traen un vino, si no me traen un vino, me traen un regalo, siempre un detalle, pero para mí lo importante es el detalle, como una persona en ese momento se acuerda de alguien que es su abogado, que quiero decirte que no se está acordando de su hermano, de su padre, de su primo, sino de su abogado, o sea, que veáis cuál es la importancia, cuál es la importancia que hemos tenido nosotros y ellos en la vida de María Ángeles y de José Manuel. Yo solo voy a decir una cosa para que todo el mundo sepa lo que te queremos. Yo tengo en este momento a mi padre muy grave en el hospital con 94 años y me he venido. Eso. Ya con eso lo digo todo. Claro, pues yo porque eres tú. Yo le agradezco muchísimo y bueno, y poco, ante eso poco tengo que decir. Ya lo sé ya. Ya Esto te lo lo demuestra demuestra. todo ya. Para Y no hace falta que demuestre nada porque yo lo sabía, es que pero yo contigo voy al frente del mundo, como yo digo. que esto lo sabía desde el momento que llegaste, por eso digo, yo recuerdo el momento preciso cuando llegaste ya al despacho en 2015, con la cara que veníais, con el miedo que teníais, con los problemas que traíais de salud. Enfermos. De salud y además me encanta porque a día de hoy os veo muchísimo mejor. Sí. Llegaste, pero muchísimo mejor de donde estabais antes. O sea, estáis igual, etcétera, el mismo problema de salud, el mismo pero con una diferente filosofía. Sí. Con una diferente filosofía de cara a encararlo. Antes eran mucho más pésimos, y ahora ya tenéis un poco más de alegría. Que Además, yo sé que tengo la más mínima duda y te llamo y me animas y... Y me dice, mira, esto va por así. Además, ya hace mucho tiempo que no te llamo para esas cosas. Es verdad, cierto. Ya no hace falta. Hace mucho tiempo ya que no hace Ya falta. no hace falta. Exacto, ya ¿cuándo van a ingresar esto? ¿Cuándo? Ya se llama para eso ya. Eso es lo importante, para eso hay que llamar. Para Ya mí no hace me ha falta. muchísimo. Eso es, Y le ha dado muchas facilidades. eso es. Pues muy Pero bien. ya no hace falta, gracias a Dios. Exacto, bueno, pues ya está. Yo creo que con esto ha sido de oíros que podáis ir a ver a tu padre, María Ángeles, que espero que se ponga mejor y se mejore. Y nada más. Que si alguien tiene un problema serio y quiere una persona de confianza y honesta, yo, Mustafa, por supuesto. Ahora voy a hablar yo. Vino una mujer que venía llorando. Dice, tengo un problemón con mi hija, porque no sé qué. Digo, esté usted tranquilo que este abogado se lo soluciona. Te va a decir sí o no, es muy claro. Y la vi después, un día que tú desde aquí, me dice, hijo, llevaba muchísima razón. Y la verdad es que es así. En la sala de espera. Eso es.